Empezamos. Dale. Y seguimos en el Observador Informativo, este ciclo de entrevistas que hemos comenzado hace tiempo atrás, y aprovechando el contexto de pandemia, podemos traer a cada una de nuestras entrevistas a diferentes personalidades del mundillo político y social que tienen que ver con la realidad que está atravesando nuestro país, nuestra provincia y por supuesto nuestro distrito. Así que le damos la bienvenida a Vanessa Keifer. Vanessa, muy buenas tardes, concejal del Frente de Todos, presidenta del Consejo Deliberante. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto, gracias. Es No, la primera entrevista que hago por Zoom. Es la primera bueno, entrevista que hago por Zoom, que es ojalá nuevo para sean mí muchos también. más, porque después de esta seguramente vamos a hacer muchos más. Vamos a romper el acartonamiento, porque Vanessa nos conocemos hace muchos años y uno trata de ser formal por la entrevista, pero en realidad somos amigos. Y en este contexto de amistad que tenemos, vamos a desarrollarla lo más libremente y poder hacer desde mi lugar las preguntas que realmente la sociedad está esperando. Y eso tiene que ver, Vanessa, y por eso es el llamado, para que nos cuentes, Negra, cómo viene Berisso. ¿Y cuál es la situación de Berisso en este contexto? Yo te decía recién en off, y lo transmito a la sociedad, hoy salía a la Montevideo y era como si fuera un día de Navidad, nada más que todos con barbijos. Sí, la verdad que a veces cuesta mucho el tema de que la gente tome conciencia, ¿viste? La verdad es que el principio de la pandemia creo que todos al principio se comportaron de una manera, después muchos se relajaron, y ahora es como que están retrocediendo porque se dan cuenta que la gravedad de la situación y que llegó a Berisso, aparte hoy cuando tenemos más de casi 150 casos, cuando tenemos 3 personas fallecidas, la verdad es que cuesta mucho hacer entender a veces que realmente hay que quedarse adentro, salir para lo básico, para lo esencial, los mandados básicos, y volver a los hogares, no salir con el auto a dar una vuelta, a ver qué pasa, en familia. Y los controles nunca alcanzan, porque la verdad es que los controles no alcanzan. Nosotros tampoco podemos controlar lo que hace cada uno dentro de su casa, ¿me entendés? Claro. Es muy difícil. Hemos trabajado mucho en la calle, en los controles, en los accesos, en la Montevideo, con el tema de los comercios, pero también dependemos de la voluntad de cada uno. Esto es una cuestión que para poder salir adelante de manera colectiva tenemos que tomar conciencia de que esto depende de cada uno. Y cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho. Muchas veces nos enojamos con muchas situaciones, porque la verdad es que no podemos entender cómo hay algunas negligencias de parte de los vecinos que no entienden. Ahora, la mayoría cumple con la cuarentena, eso está clarísimo. No, La mayoría cumple. estoy de acuerdo que la mayoría, yo te diría del 80, casi 90% de la sociedad está guardada, ¿sí? Sí, Acá en la ciudad de Berisso. sí, Lo que pasa es que, bueno, quizás hoy sea un día particular, sábado, la gente sí. aprovechó para ir a hacer los mandados, finales de mes y antes que sea más estricta aún la cuarentena, por ahí aprovecharon Sí. a, a salir a hacer las compras. Lo que sí me llamó la atención, vuelvo a repetirte, yo no salgo, tuve una operación hace un tiempo, salgo muy poco y nada, si bien ando, pero salgo muy poco y nada. Y en ese contexto trato de cuidarme, por eso me llama la atención cuando salgo y vi semejante cantidad de gente. Pero bueno, tiene que ver también, pues, quizás Igual un poco el es en la cansancio. Montevideo. Sí, es en Sí, la Montevideo. Te digo que nosotros yo estoy permanentemente, la verdad, estamos permanentemente en la calle en distintos puntos. sí. No podemos hablar ni de un barrio, ni del centro, ni de otro barrio. En todos lados tenemos la misma lógica. En algunos sectores, o sea, en la Montevideo también te cruzás con gente que anda sin barbijo. No es que te cruzás en los barrios nada más. Tratamos de hacer operativos y que la policía circule en algunos barrios en particular, porque cuando hablamos de los barrios populares no hablamos de que son más indisciplinados que otros barrios o que el centro. Hablamos de que existen a veces nosotros salimos a hacer campaña de concientización, hemos salido, seguimos saliendo,
Hoy salimos de nuevo a hacer campaña de concientización a los distintos barrios, a repartir barbijos, a hablar con los vecinos. Hay barrios donde los chicos están jugando afuera como si no pasara nada. Eso es lo que nosotros vemos habitualmente. Ahora estamos yendo como Estado a concientizar. Están las fuerzas de seguridad por otro lado, ante las denuncias que recibimos, cientos de denuncias por día en el número que está en el COM, el número de WhatsApp que está en el COM, que lo pueden ver en la página del municipio. Recibimos constantemente las denuncias por incumplimiento de cuarentena, o porque se reúnen en una esquina, o porque intentan hacer una fiesta. Bueno, el intendente decía el otro día, desbaratamos 4 fiestas el fin de semana. Dependemos de que la gente lo entienda, y la mayoría lo entiende. El tema es que los pocos que no lo entienden perjudican a la mayoría, que estuvieron por ahí mucho tiempo guardados, un día salen a hacer un mandado, y terminan siendo contagiados por esos que no cumplieron la cuarentena. Este es el problema que tenemos, ¿no? Vanessa, sí, perdóname. No. Y en este contexto, ¿no? Ante esta realidad, y después de las declaraciones de ayer, los anuncios que hizo el presidente de la Nación, seguramente para Berisso va a venir un esquema un poco más estricto de salidas, de tránsito. ¿Y cómo lo va a abordar el municipio? ¿Tenés idea? Ya están Hoy sábado estamos esperando el decreto de Presidencia de la Nación, donde se especifican cada uno de los puntos, y después, lo único que sí podemos decir es que nada va a ser más laxo de lo que es el decreto presidencial. En todo caso, es endurecer más algunas medidas. Estamos dentro del AMBA nosotros también, o sea que vamos a acatar todo y apoyamos todas las medidas que vaya a tomar el gobierno nacional en ese decreto. Estamos esperando puntualmente para poder hacerlo acá en Berisso, desde la Secretaría de Gobierno, sacar el decreto correspondiente desde Intendencia, pero no vamos a ser más laxos que lo que solicita el presidente a nivel nacional, junto con el gobernador, que es lo que vimos nosotros ayer y todos hemos escuchado en conferencia de prensa. En Berisso, si es necesario, se van a endurecer algunas medidas, porque no vamos a permitir que esto se descontrole o esto se vaya de las manos. Venimos trabajando y yendo a buscar, a detectar los casos a los barrios, que es una decisión que ha salido del comité que viene trabajando desde el área de salud. La decisión conjunta y del intendente ha sido salir a buscar, y de la región sanitaria ha sido salir a buscar los casos febriles, los febriles, y hacer testeos, e inclusive hisopados, como pasó en José Luis Cabezas. En otros barrios también, lo hemos hecho en Villargüello. Hoy estuvimos en el barrio Obrero, ayer se hizo en la línea 202. Lo que pasó en la línea 202 es un episodio lamentable. Y en cuanto a eso, por ahí algo que hemos recibido muchos mensajes nosotros desde el portal, cuando emitimos esa noticia, nos pedían que el intendente se cuide un poquito más. Fueron muchos los reclamos que tenían, porque lo ven en todos lados, y evidentemente tanta exposición quizás pueda en algún momento jugarle en contra. Evidentemente la gente lo aprecia y ve el laburo que está haciendo porque ha actuado en consecuencia, y este comentario que te hago es transmitírtelo, porque si no, no sería honesto con los lectores que te dicen constantemente: che, ¿por qué no le decís, si pueden, que se cuide un poco? Porque anda por todos lados, y es lógico, aunque también es lógica la función que cumple el hombre, ¿no? Sí, bueno, a ver, el intendente es sumamente responsable y entiende la gravedad de la situación. Lo que pasa es que tenemos un intendente que está en los lugares donde están los problemas. Sí se cuida, tratamos los que estamos cerca de él de estar en todos los lugares. Estamos muy expuestos, sí, es cierto, el intendente está expuesto, pero también lo cuidamos y también se cuida mucho él, en cada uno de los lugares donde está, en cada uno de los lugares donde va.
es alguien que tiene plena conciencia de la situación, pero también es muy necesario el intendente. Nosotros tenemos un intendente que tiene una presencia muy activa en los barrios. Y la mayoría no salen ni en foto ni en ningún lado, se los puedo asegurar. Porque él mismo va a verificar cómo están los barrios a la noche, a la madrugada, los recorre en auto y es alguien que sabe qué es lo que está pasando. Ahora, a veces tratamos, sí, de evitar algunas cuestiones, pero forman parte del trabajo nuestro también, forman parte del trabajo nuestro. Es inevitable algunas situaciones, pero por supuesto que todos los que estamos alrededor lo cuidamos y estamos a diario, yo hablo a diario con él para preguntarle si está bien, eh, que esté abrigado, que las cosas que uno le salen también como mujer, y Fabián es alguien que no necesita ese tipo de cosas, pero que escucha y que se cuida mucho también. Sí, yo lo entiendo y entiendo la preocupación de los vecinos, pero también quiero que sepan que tienen un intendente que no elige quedarse en la oficina tomando decisiones, sino que sale a ver qué es lo que está pasando para ver no solamente en qué puede ayudar, sino también si sus decisiones eh, son las verdaderas decisiones que necesita el pueblo de Berice. Vanessa, te saco un poquito de la pandemia y te llevo Sí. a esta sesión que fue, digamos, cúlmine en cuanto a los datos que aportaste durante el transcurso de la misma. Sí. Por ahí, si tenés la chance de repetirlas, algunas, para la gente que está del otro lado y no pudo participar y no pudo verla, porque cuando vos lo comentás parece que estuvieras vendiendo algo, y realmente lo que vendiste, perdón, lo que comentaste fue la realidad. Digo, encontraron un municipio completamente quebrado, ¿sí? No se aprobó el presupuesto por una cuestión lógica, por la rendición de cuentas, perdón, por una cuestión lógica, porque había muchos faltantes. ¿Y cuáles son los puntos más importantes que vos tenés en la memoria en este momento? Porque te saco de eje de lo que debíamos hablar, pero no podía dejar de preguntártelo, ¿vale? No, yo lo tengo muy presente, quédate tranquilo que no me lo voy a olvidar. Nosotros hablamos en la última sesión ordinaria de la deuda que dejó la gestión anterior. Dentro de esa deuda, nosotros llevamos a través de un trabajo conjunto, de un equipo técnico, a que la deuda del municipio de Berisso asciende a 564 millones de pesos. Es casi el 40% del presupuesto de ese momento, porque esto fue del año 2019. Este año tenemos un presupuesto de 1.750 millones de pesos, en ese momento era de 1.249 millones. Y bueno, y nos encontramos con un montón de desprolijidades técnicas y administrativas que son las que nosotros objetamos en la sesión y es la que nosotros le pedimos, le estamos pidiendo y le hemos pedido al Tribunal de Cuentas, por eso lo hicimos en el uso de la palabra el día de la sesión. Le pedimos al Tribunal de Cuentas que intervenga, que son desprolijidades de tipo administrativo, que tienen que ver con los manejos de los fondos, con las cuentas de fondos afectados, con las cuentas de terceros. Nos encontramos con pagos realizados que para nosotros, entendiendo la lógica de que la plata no alcanzaba para pagar los sueldos, antes de irse del gobierno la gestión anterior, no le pagó, por ejemplo, al Banco Ciudad la deuda de los trabajadores, que sí le había descontado a ellos, que era de 1.300.000 pesos, pero sí le pagó la deuda a la Unión Cívica Radical, por casi 3,5 millones de pesos. Para que se Entonces la entienda, plata no estaba. te hago un inciso ahí, para que la gente entienda. ¿Se acuerdan del caso que los trabajadores municipales todos quedaron en el Veraz, o un gran número de trabajadores en el Veraz? Fue una estafa. Hay Claro, causas penales por esto. quedaron en el Veraz y no se sabían por qué era. Bueno, no se quedaron en el Veraz estos trabajadores municipales porque el gobierno municipal de ese momento, ¿sí?, no hizo los aportes que correspondían con el Banco Ciudad, y sí lo hizo con el partido de la Unión Cívica Radical. No pagó 1.200.000 y pico de mil pesos al Banco Ciudad, pero sí pagó al Partido Radical 3.500.000 pesos. Es así, Vanessa, no me equivoqué. Sí, es así, el resultado, lo peor de todo esto es que
fueron al veraz más de 100 trabajadores municipales. Que aparte los trabajadores habían pagado el préstamo, no es que no lo habían pagado porque los descuentos se lo habían hecho. Bueno, ellos utilizaron esa plata para otra cosa. Lo que nosotros nos encontramos en la mayoría de las cosas, para que se entienda por ahí en términos generales, es las cuentas que estaban con fondos afectados para determinadas cosas, ese dinero no estaba. 158 millones de pesos faltaron. O sea, tenía que haber 177, había 28. 28, o sea, tenían que haber 177 millones en el banco y había 28 millones. Con eso nos encontramos nosotros. Y con una deuda que entre la deuda de terceros, la deuda de proveedores, más los fondos afectados que se utilizaron, que no se podían utilizar, o sea que es plata que se debe también a esas cuentas, porque no volvió, obras que no se terminaron, la plata del barrio Procrear, que tenía que ver con la casa propia de los vecinos, casi 8 millones de pesos que no sabemos dónde están. Todo eso forma parte de la deuda que dejó la gestión anterior, que es de 564 millones de pesos, más de 564 millones de pesos. Ahora, eso es hasta el momento. Como nosotros no pudimos determinar la deuda hasta el momento, creamos la Comisión Investigadora Revisora de Deuda, que va a empezar a funcionar en los próximos días, que con esto de la pandemia y el tema de los trabajadores del Consejo, la verdad es que se complicó un poco, pero sí vamos a hacer el trabajo de investigación los concejales, porque nuestro trabajo está garantizado, que es para determinar finalmente cuál es la deuda final que tiene el municipio. Cuál es la deuda que tenemos, porque vamos a honrar la deuda, pero vamos a honrar la deuda real. Entonces, si encontramos irregularidades, nos presentaremos ante la justicia. Quien les habla, yo soy presidenta de la Comisión Revisora de Deuda, seguramente con el respaldo del intendente municipal, que se comprometió desde el primer momento a ir a fondo con este tema. O sea, el intendente me pidió ir a fondo. Y si es necesario y encontramos irregularidades, por supuesto, como funcionario público nos vamos a presentar a realizar la denuncia penal correspondiente. Vane, una última pregunta, no te robo más tiempo. Gracias por tirarnos una pincelada de colores de todo lo que está pasando en Berisso y el cuadro de situación, el que encontraron y el que dolorosamente tienen que atravesar. ¿Sí? Porque este contexto de pandemia no le gusta a nadie. Seguramente tendríamos, quien es el intendente hoy, tendría pensado hacer un montón de cosas que con todo esto tuvo que frenar. No tengas dudas, teníamos planificado un montón de trabajo vinculado a la obra y al desarrollo productivo, al desarrollo del trabajo. El intendente está pensando en el post-pandemia también. Exactamente. Y lo que nos va a permitir salir de esta caída enorme económica, aparte de lo que recibimos, tenemos que empezar a pensar cómo lo vamos a solucionar. Por eso el intendente va a priorizar fundamentalmente la generación de puestos de trabajo en la ciudad. Y está trabajando fuerte con ese tema, con la instalación de empresas y la generación de nuevos puestos de trabajo, porque entendemos que la economía se reactiva con trabajo. Lo que nos caracterizó siempre en la región, ¿no? Por supuesto. Pero esa es la prioridad número uno. Esa es la prioridad número uno del intendente, hoy, estar pensando en el post-pandemia. Vanessa, y te sacaba de esto y te decía, el otro día entrevistamos a Mariela Méndez, aquí nosotros, quien ha sufrido diferentes ataques vía de trolls, vamos a definirlo así, de los trolls. Los trolls son aquellas personas que, cuidado, detrás de un Facebook trucho o de alguna red social trucha, atacan. Se dio justo en la semana donde Babi Checopar había hecho declaraciones tristísimas contra la presidencia, contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y sé también que vos has sufrido muchísimo. Me consta porque durante la entrevista lo mencioné, así que nobleza obliga. ¿Se ha solidarizado alguien para contigo? ¿Vos te solidarizaste con Mariela en este contexto? Yo me solidaricé con Mariela públicamente y aparte lo hice con ella, porque nosotros hablamos de sororidad y es eso, es a ninguna la violencia. Casualmente, creo yo, los mismos que agreden a Mariela hoy son los mismos que
que me vienen agrediendo a mí hace muchísimo tiempo. Sí, yo lo planteé así en la entrevista. Digo, más o menos todos no podemos Sabemos afirmar, por dónde viene. pero Sí. sabemos de dónde viene el palo. Mariela tomó la decisión de ir a la justicia, yo la verdad es que no lo hice, no tengo por el momento pensado hacerlo, si existe alguna medida conjunta y yo la tengo que acompañar, por supuesto que la voy a acompañar. Yo creo que lo mejor es revertir las cosas con trabajo. En el caso de Mariela como en el mío, lamentablemente se han metido con cosas que tienen que ver con la vida personal, no solamente que no corresponde, sino que aparte con mentiras y con injurias, intentando generar una imagen, alguien que no es de esa manera. Imágenes negativas sobre las personas, eso está más que claro. Porque Sí, fundamentalmente sobre cuestiones muy privadas, del ámbito privado, que no vienen al caso, que nunca nadie las expuso, ni tiene por qué exponerlas, ni tiene por qué explicarlas, justamente es un pero ámbito muchas privado. veces inventando. O sea, a mí me inventaron haber participado en un asado rompiendo en una cuarentena. Yo esa noche estaba en mi casa sola, yo estoy aislada de mis padres, estoy aislada de mi familia, no me junto con mis amigos, no hago asados. Sí, lo hacía antes, y soy muy social, tengo una vida social activa, pero dejé de tenerla desde el momento de la cuarentena. Y eso sí es tomado. Vos fíjate que no tuvo ningún efecto hacia mi persona, porque la mayoría me ven como estoy trabajando constantemente en la calle y demás. Pero vos imaginate a otro o a otra, le hubiese quizás hecho una mentira de esas, le hubiese generado eh, una imagen negativa. Conmigo no lograron hacerlo, no logran hacerlo, luchan, pero no lo logran, y yo los dejo que sigan porque en algún punto muchas cuestiones son graciosas, otras no, pero lamentablemente yo estoy acostumbrada, y la verdad es que no me afecta en lo más mínimo. A Mariela entiendo que le afectó, por eso la acompaño, me solidaricé con ella, la acompaño y la voy a acompañar en todo, a Mariela y a todas las que sufran esto. No tiene que ver con la política, o sea, es muy bajo, muy bajo, muy bajo, inventar o intentar destruir a alguien de su vida privada para buscar un rédito político. Es bajo, y esto va para todos, y para todas. Es muy bajo, sea quien sea. Esta forma la tenemos que erradicar de la política de Berizzo definitivamente. Pasó hace mucho tiempo, pasa, y espero que no siga pasando. Esperemos que, Depende de nosotros. Esperemos que a través de la denuncia que ha hecho Mariela se den los nombres de esas personas y nosotros podamos difundirlo ya con una sentencia judicial, porque, como bien decís vos, como bien decía Mariela, esto lo tenemos que alejar. Hay una nueva generación de dirigentes, ¿sí? Nueva vieja, perdónenme por el tema, pero que tienen una De conducta todas. ayornado al momento, y la gente no quiere esto, no quiere y hace mal. Mariela No. tiene dos criaturas que seguramente se ponen en juego cada vez que ven estas cosas. Tu viejo, Vane, y de paso aprovecho a Mario y a Elmi para mandarle un beso grande, o a cualquiera de nosotros que nos pudiera llegar a afectar. Vane, millón de gracias Totalmente. por esta entrevista. Te hice recorrer todo lo que podíamos y todo lo que la gente quiere saber, la gente de la ciudad de Berisso quiere saber. Popi, es un placer enorme, enorme. Sé que está funcionando muy bien el observador informativo. No, muchísimas gracias. Lo leo, me interiorizo de muchos temas. Le debemos muchísimo a los que hacemos política, a los medios locales, muchísimo. Porque en los medios nacionales salimos nada más que cuando hay malas noticias o algo excepcional. Pero son ustedes los que están todo el día hablando y comunicando, y en este momento los medios de comunicación son fundamentales porque son, aparte de las redes sociales, son quienes están poniendo también mucho de que la gente entienda el tema del aislamiento y de respetar la cuarentena.
Así que yo dejarte un saludo a vos, a todos los integrantes del equipo, y mandarle un fuerte abrazo a todos los bericenses y a todas las bericenses en este difícil momento. Vamos a salir adelante con muchísimo esfuerzo, pero lo vamos a sacar adelante cuando todo esto pase. Mientras tanto, tenemos que seguir estando todos, y para seguir estando todos necesitamos quedarnos en nuestras casas. Nosotros los cuidamos. Gracias, Vane, por estas palabras. Muchísimas gracias por esta comunicación. Esto es el Observador Informativo y nos quedamos entonces un ratito más para seguir disfrutando de las diferentes entrevistas. Chao. Gracias.